Un sinnúmero de personas amantes de lo paranormal y del terror han escuchado hablar del famoso museo de Lorraine Warren y Ed Warren, en donde se muestran cientos de objetos que se han coleccionado en los últimos 50 años. Desde objetos inanimados como pelotas, hasta dinero, hasta un curioso armario. Estos fallecidos esposos han sido una leyenda en lo paranormal, pero ahora te voy a presentar un caso muy curioso que se ha dejado en entredicho su profesionalismo. Si te gusta lo paranormal, continúa viendo este video. Te invito a que te suscribas y deja un like si te gustó. Comenzamos. Te presento el aterrorizante caso de la casa embrujada en Amityville. ¿Realidad o fraude? La historia de Amityville comienza con la familia de Feo, quienes vivían en la casa en el 112 del Ocean Avenue en Amityville, Nueva York. Un jueves 13 de noviembre de 1974, a las 3:15 de la madrugada, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, tomó la escopeta de su padre y sistemáticamente fue asesinando a su familia. Empezó por sus padres, continuó con sus 2 hermanos menores y finalmente llegó a sus 2 hermanas menores. Butch se limpió y dejó a su familia en sus camas, mientras condujo hasta Brooklyn para depositar sus ropas ensangrentadas en un colector de aguas pluviales. Tras esto, fue a trabajar al concesionario Buick de su abuelo. Al final de la jornada, regresó a su casa y se dirigió a un bar local mientras caminaba y gritaba que su familia había sido asesinada. Pronto se llenó de policías, periodistas y espectadores. Los 5 cuerpos fueron encontrados boca abajo en sus camas, sin signos de lucha. Butch quedó como el único miembro superviviente de la familia. Un oficial entró una caja de cartuchos, de bala y el arma homicida en el dormitorio de Butch. El 15 de noviembre, Butch fue llamado para ser interrogado sobre los asesinatos, aunque trató de culpar a su amigo Louis Fellini. Tras más interrogatorios, Butch se incriminó. Finalmente confesó que había cometido los asesinatos él solo. El 14 de octubre de 1975, Butch fue arrestado acusado de 6 cargos de asesinato. Su abogado, William Weber, trató de sacarlo con una defensa por demencia. Sin embargo, el jurado y el juez no lo creyeron. En noviembre del 75 fue declarado culpable por los 6 cargos de asesinato en segundo grado. Le condenaron a 25 años. En diciembre de ese mismo año, la familia Lutz se mudó a su nuevo hogar. Según la familia, a los 5 días de haberse mudado, comenzaron a experimentar fenómenos sobrenaturales, ruidos extraños, olores inexplicables, grandes cantidades de moscas y voces incorpóreas. George afirmó que con frecuencia se despertaba a las 3:15 de la madrugada por sonidos de música y de disparos. Su hija Missy tenía una amiga imaginaria llamada Jody, el mismo nombre que tenía una de las hijas de la familia de Feo. La familia huyó tras haber transcurrido 28 días después de haberse mudado. El Canal 5 de las Noticias de Nueva York hizo una entrevista exclusiva a George y Kathy Lutz. El programa de noticias atrajo a famosos investigadores de lo paranormal, incluidos Ed y Lorraine Warren, los cuales investigaron la casa y llevaron a cabo una sesión de espiritismo que fue televisada. Durante su investigación se tomó la famosa foto del niño fantasma de Amityville. Lorraine declaró que la casa era el lugar más aterrador en el que jamás había entrado y que la habitación roja del sótano era un portal al infierno. Poco tiempo después apareció el libro de Amityville Horror,
A True Story, que fue escrito por Jay Anson en colaboración con George y Kathy Lutz. 2 años después, la película de terror en Amityville fue lanzada basada en la adaptación. Bueno, ahora viene la contraparte. Esa es la historia en general que se habla de la casa de Amityville. Ahora hay muchas personas que consideran que esto fue una farsa, esto en base a lo que menciona el escritor estadounidense Jay Anson. Publicó un libro en el 1977 sobre las experiencias de los Lutz. Contaron que habían vivido en esa casa, en el que relata que donde se edificó la casa, los indios Shinnecock dejaban a los enfermos y a los moribundos en la tierra para dejarlos ahí morir. Los indios pues niegan esta versión y la desmienten por completo. También un tal John Catchcomb, que había sido acusado de practicar la brujería nada menos que la localidad de Massachusetts, llamada Salem, donde tantos ajustamientos hubo en torno al tema de la brujería. Fue expulsado del lugar y había llegado a Amityville, construyó una gran casa y continuó con sus rituales y sacrificios que tras morir le habían enterrado en el sótano antes de incendiar la casa. Revisando la documentación de Salem, se encontró que jamás existió un señor llamado John Catchcomb, y menos que fuera condenado por brujería. También se ha mencionado en la historia de los Lutz, el sacerdote salió a toda prisa de la casa, pero con el tiempo éste aseguró que jamás pisó Amityville, ni sabía nada de la historia. La familia Lutz aseguró que jamás supo nada de la casa antes de adquirirla. Con el tiempo se averiguó que el abogado Ronald DeFeo y ellos eran amigos, y que éste se puso en contacto con estos para que adquirieran la finca y la abandonaran al poco tiempo de haber ocurrido los fenómenos anómalos. Y con esto se conseguiría una defensa consistente para su cliente Ronald DeFeo. Y ellos a cambio se llevarían una gran suma de dinero, tanto de los libros que se vendieran, así como del diverso material audiovisual. Tanto los propietarios antes de la familia DeFeo como los que habían sido después de los Lutz, todos sin excepción han asegurado que jamás les ha ocurrido nada extraño en esa casa. Una de las familias incluso demandó a los Lutz porque gracias a ellos y a su historia cientos de personas invadían la intimidad de su casa. Pidieron incluso al ayuntamiento que cambiaran el número de la vivienda para despistar a los curiosos, algo que no resultó efectivo, ya que la casa tenía una apariencia reconocible. Se habló de una habitación roja encontrada por la familia Lutz, donde supuestamente Ronald DeFeo practicaba sacrificios con animales, con las reformas realizadas por los diversos propietarios que han habitado esa casa, y en ninguna se encontró esa habitación roja, y el propio autor de los crímenes reconoció que nunca realizó un ritual en el interior de la casa. Con los años los Warren fueron puestos en evidencia en varios platos de televisión y su reputación en entredicho. Con todas esas evidencias, testimonios del propio inductor de la historia, solo pudiera darse a pensar que todo esto fue fraude y fue únicamente con el propósito de ganar dinero. Estos no son más que pruebas que se podrían desmentir que la historia de la casa de Amityville, así como otras tantas que se han visitado los famosos y difuntos Warren, pueden ser desmentidas. Ahora aquí la pregunta, ¿fue real o fue mentira? La decisión es solo tuya. Gracias por haber visto este video, te invito a que te suscribas y me regales un like y nos vemos el próximo lunes con otro video de terror. Hasta la próxima.